La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Comenzamos la semana tratando un tema importante, que es el tema de Haití y las implicaciones que tiene para la República Dominicana. Nos acompaña el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, fue juez de los tribunales de la República, abogado en ejercicio, y de los dominicanos preocupados por el futuro, por la soberanía, por el destino de la República Dominicana. Juan Miguel, un placer. Un gusto estar aquí. Gracias. Buenos días, doctor. Porque yo a veces cuando te invito tengo el temor de que tú tengas un tema en los tribunales, que a veces pasa. Hoy tengo... Sí, o compromiso profesional. Bueno, estuve, de hecho, llegué el sábado, estaba en El Salvador, en compromiso de trabajo. Y es muy interesante ver desde fuera a veces que uno se pasa una semana, que uno solamente ve la perspectiva noticiosa desde fuera. Y no metido aquí, porque aquí también uno tiene no toma la suficiente distancia a veces para evaluar las cosas. Qué caliente está esto, ¿verdad? Sí. Yo quisiera comenzar con el plan de contingencia para el manejo de los flujos migratorios masivos, que creo que es un documento del gobierno pasado. Sí, porque nosotros tenemos un instituto de migración que siempre ha estado en manos de los prohaitianos. Así lo tuvo en el gobierno pasado y ahora de verdad que está. Sí, sigue pesando mucho sigue gravitando mucho el instituto y quien lo dirige en la toma de decisiones gubernamentales que son distintas a la retórica presidencial. Y de hecho participa su director en las comisiones estas que conformó el presidente luego de un llamamiento que hizo a la suscripción de un pacto nacional por la defensa de la soberanía el 27 de febrero en el discurso ante las cámaras del Congreso. Y eso ha terminado pues volviéndose agua de borrajas, ahí no se va a llegar a ningún tipo de acuerdo. ¿Tú participas? Sí, yo fui invitado junto con otros intelectuales, fundamentalmente del área académica de la historia. El único abogado ahí de ejercicio soy yo. Pero está Juan Daniel Balcácer, que preside una de las comisiones, la de política exterior. Roberto Casá preside la de asuntos migratorios, pero por razones de salud, pues le sustituyó Fernando Ferrán. Y hay dos comisiones más, una de asuntos fronterizos y otra de asuntos económicos, pero las dos que más pesan son esas. Entonces, en estas dos también yo estoy. Y he sido testigo de primera... O sea, no me lo cuenta nadie. Sí. De lo que está pasando ahí, porque aunque originalmente esto fue convocado con miras a la integración de los políticos que representan las principales fuerzas partidarias, la ausencia a inicio del PLD, obviamente por un tema de confrontación dura, porque muchos de sus dirigentes están siendo perseguidos en los tribunales bajo acusaciones de corrupción. Y luego de la primera participación el primer día, su retiro, la Fuerza del Pueblo, pues esto perdió empuje porque obviamente la gran representación partidaria son las de estos pesos pesados, que son estas dos organizaciones, la Fuerza del Pueblo y el PLD. Entonces quedaron ahí una miríada de organizaciones políticas más pequeñas. El PRD tampoco participó desde el inicio. Y el partido de Carlos Peña tampoco participó, pero todos los demás sí fueron. Y lo vi yo como ciudadano y académico, pues lo vi muy bien, porque que el presidente diga que desea un consenso en cuanto a determinadas posiciones que son del país y no de un gobierno, sino de la nación en pleno, pues era una excelente oportunidad para que todo aquel que dice preocuparse por el país desde la oposición, que también es muy desalentador ver que se juega la politiquería con eso, pues no renuncia necesariamente a sus posiciones críticas y sus posiciones de adversar políticamente al gobierno, participando en la discusión de un tema de interés nacional, pero ellos ni fueron o se retiraron. Y ahí, al final de cuentas, estas fuerzas pequeñas y los intelectuales que estamos ahí, pues muchos hicimos valer claramente nuestras posiciones que discrepan absolutamente de funcionarios de área. Ahora, doctor, obviamente que a los políticos, a los partidos políticos dominicanos, en práctica no les interesa asumir una posición con el tema haitiano.
Entonces, ¿qué en su experiencia, que tenemos varios años mirándonos la cara y hablando de este tema, y gracias a voces como usted, tenemos una información, o tenemos informaciones objetivas, analizadas, de lo que implica todo esto que está ocurriendo en Haití y cómo repercute en la República Dominicana? Doctor, ¿qué ha pesado más? Porque obviamente el gobierno y su canciller tienen un discurso en el exterior, pero es divorciado de la práctica. Porque y del discurso interior. Ajá, entonces siguen ingresando indocumentados haitianos. Todavía ayer, en mi provincia, Valverde, 16 personas al borde de un vehículo. Obviamente esas personas pasaron, de documentados ilegales, pasaron porque alguien lo dejó. Claro. Y esa cadena no se ha roto. No. Y es evidente que eso goza del apañamiento de alguien. Igualmente, esa misión de la ONU que vino, que los funcionarios decían que no tenían conocimiento de que vinieron a hacer al país, obviamente que algo vinieron. Entonces, ¿qué es lo que más pesa, doctor? ¿Es la presión internacional que pesa, que le ha doblado el pulso al gobierno, o que realmente no le preocupa tanto el tema? ¿Cuál es su conclusión final? No, el gran problema de República Dominicana es la falta de la vocación dominicanista de una parte considerable del liderazgo político, que termina convirtiéndose en funcionarios. Los funcionarios que es su obligación y su responsabilidad defender el país. Tú empezaste la enunciación con el canciller. Por ejemplo, el canciller va a la ONU, va a todos los foros. No hay solución, repitiendo la retórica presidencial, no hay solución dominicana al problema haitiano. Pero en esas comisiones lo que se promueve es un nuevo plan de regularización. Es decir, en el momento de el momento más álgido, en el momento más crítico de la crisis haitiana, de la disolución del Estado haitiano, porque lo que estamos viendo es la disolución del Estado haitiano, que va a generar un movimiento migratorio, que lo estamos viendo, está desbordado. La posición de la Cancillería es promover, a ver, que no está haciendo nada distinto de lo que siempre hizo desde el inicio, promover la regularización. Un segundo plan que para ellos implique, para poder hacerlo, significa modificar la ley, una ley que dio tanto trabajo y una ley que se mal aplica, con un reglamento que sencillamente se viola todos los días. Una Cancillería convertida en una factoría de venta de visas. Tú divides las decenas de miles de visas. Y que no han explicado, doctor, porque hemos criticado eso y hemos exigido que le den una explicación y nadie ha dicho nada. Pero eso genera una corruptela. ¿Tú sabes cuántos son 27,000 visas a una media, y vamos a ser conservadores, de $300, porque se venden a 400 y 500, pero vamos a decir que son a 300. Y la Cancillería dice que son 200, de los cuales ellos solamente cobran 40. Porque es bueno que se sepa todo eso. Todo el resto va para los cónsules, que están nombrados por el presidente y se sabe que en lo que está, que es en tráfico humano. Eso es un crimen. Estos cónsules, lógicamente legalizados o apañados bajo la figura de la concesión de un visado legal, pero es tráfico. Y cuando tú ves la cantidad de deportaciones, tú lo que estás viendo es un enriquecimiento ilícito. No han explicado por qué. 27,000 visas son, en pesos dominicanos, 2,000 millones de pesos, Jacqueline. Sí, hicimos el cálculo aquí. Al año. Y la mayoría, doctor, supuestamente, a empresarios, yo no he visto ninguna misión de empresarios. Tú tienes al Ministerio de Trabajo promoviendo la contratación de mano de obra ilegal, promoviéndola, porque es bueno que la gente sepa que el Ministerio de Trabajo dominicano realmente es un ministerio del empresariado dominicano. Lo que menos hace defender el obrero dominicano. Los sectores que emplean la mayor cantidad de mano de obra, que son los sectores construcción y agricultura, las planillas de contratación de trabajadores ilegales no se reportan con una resolución del Consejo de la Seguridad Social. No se reportan, no pagan cotizaciones de la Seguridad Social. Pero el accidentado, las necesidades de salud de esa población trabajadora, que estamos hablando de cientos de miles de... Los atienden. ¿Los atienden en cuál? En el sistema subsidiado, que es el sistema de salud pública, que se paga o se sostiene con los aportes del resto de los obreros. O sea, tenemos los obreros pobres dominicanos manteniendo los ilegales extranjeros. Pero todo ello para abaratar, es un dumping social, para abaratar el costo de producción que enriquece a quién, al capitalista, al empresario. Eso es la mayor de las vilezas, poner a los pobres compitiendo por la supervivencia y los espacios de trabajo
contra los más pobres, que son los inmigrantes ilegales, para que el rico se haga más rico. Y el gobierno defendiendo eso. O sea, Miguel, ese es un modelo. Mira, yo no tengo un término más, no se me ocurre otro más que decir que es obsceno. Y eso lo promueve, eso lo ha promovido ahí. ¿Ustedes quieren oír una primicia? Para que el dominicano sepa. Y con la mayor responsabilidad, porque uno, cuando ve cosas en una comisión en la que uno forma parte, pero uno no cobra por eso. Yo estoy como un ciudadano que lo invitaron ahí, que tiene cierta nombradía intelectual. Ahí se llegó a promover, atiendan, que el Banco de Reservas financiara a tasas preferenciales la inversión por parte de empresarios dominicanos en Haití, un país que está disuelto. Se está proponiendo por parte de funcionarios públicos ahí que el dinero del pueblo dominicano que está en el Banco Estatal, del Banco de Reservas, se le entrega a empresarios para hacer negocio en un lugar en donde no se ofrecen las mínimas garantías de y que muchos dominicanos han perdido patrimonio ahí. O sea, usted me entiende el nivel de locura. Atención, y pasado eso de contrabando, cuando se llegó a cierto consenso sobre ciertos documentos ya, que lo que iba a ser el borrador de un pacto, no, que eso se va a corregir porque tiene algunos defectos ortográficos. Y claro, y como la gente no lee, el gran problema es que hay algunos que sí leemos. Y cuando ven acá, pero eso no son errores ortográficos, lo están corrigiendo. Digo, pero ahí alguien se volvió loco. Y yo esperé a ver varias semanas, a ver si esas comisiones están vueltas. Bueno, nada porque esperaban pasar ese tipo de cosas por debajo de la puerta, como si estuviera mucha gente ahí participando para endosar, rubricar barbaridades. Y hay dominicanos que no servimos para ser complacientes. Entonces, ¿para dónde van las cosas? Pues no se sabe, estamos en un medio de una campaña ya que se ha iniciado política, con fuerzas políticas confluyendo, y ese liderazgo en todo el espectro político, lo que menos le importa es abordar este tema con responsabilidad. Este es un momento muy álgido histórico. Hay una resolución del Consejo de Seguridad, encargaron al secretario general, le rindió su informe. Lo que él ha recomendado la semana pasada es dos alternativas. No que haya cascos azules, sino o fortalecer la presencia de la BINU, que es la Oficina de Naciones Unidas para asistir a la policía haitiana, dotándola de recursos, o que se apoye la formación de una fuerza multinacional, o sea, con el permiso de la ONU, pero no representando a la ONU como institución. Eso es una vía alterna, un atajo, para evitar las oposiciones de Rusia y de China, bajo la presidencia en este mes, porque es rotatoria mensual, de los Estados Unidos. Entonces, usted busca la página del Consejo de Seguridad, eso ni siquiera está en agenda para lo que queda de mes. Lógicamente, se está tratando de ralentizar eso porque es un choque de poderes imperiales. Pero bueno, ya llegó a Haití una misión de Kenia de Avanza, pero vamos a una breve pausa y vámonos por ahí. Y también, ¿qué vino a hacer la misión de la ONU a la frontera? Que tú sabes bien de eso. Ahí sí. Volvemos en unos minutos con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, ex juez, experto en temas migratorios y abogado. Doctor, como decía Ramón en la pausa, ya anuncia la prensa que llegó una avanzada de la tropa que supuestamente dice invasión a Haití proveniente de Kenia. Ya hemos visto que el líder de la banda más conocida, Barbecue Cherisier, está amenazando de que si hay injusticia, ellos van a estar ahí para defender a la población, cuando ellos han abusado inmisericordiamente de la población. Y hay algo que no entendemos la dinámica del modus operandi de las bandas y quienes las auspician, porque obviamente que esa presencia, esa contundencia, que nadie ha podido con ellos, es porque tienen algún tipo o tienen alguna gran financiación de alguien, con un propósito que yo por lo menos no entiendo, porque de destrucción y de que no quede nada, no sé a qué se está apostando con Haití. ¿Qué es lo que hay detrás de las bandas, doctor? ¿Quiénes las financian y cuál es el objetivo de que el país se destruya al modo en que se está destruyendo? Bien, lo primero, sí es cierto, hay una delegación de oficiales de alta jerarquía kenianos, policiales y militares, en Haití desde el fin de semana, llegaron el viernes,
para estudiar sobre el terreno y observar las condiciones para ver si se realiza la oferta hecha por el presidente Ruta, William Ruta se llama, de participar en esta asistencia policial para la pacificación de Haití. Pero que son apenas 1.000 para una población de 11 millones. Aunque nominalmente la policía haitiana tiene 11.000 miembros, realmente la mayoría han desertado porque no se les paga y hay menos de 4. Es decir, la realidad es que sumándole las ofertas de 150 agentes policiales que... En la Bahama. Las Bahamas y algunos más de otras islas para servir como intérpretes, porque hay una población haitiana importante y hablan creol, muchos de estos oficiales. Lo cierto es que esa fuerza resultaría superada en número y capacidad de fuego por el armamento, más la ausencia de conocimiento de inteligencia en el terreno. Ahora, las bandas tienen más personas, ¿cierto? Sí, y armas, en armamento. Cantidad, es decir, en cantidad de efectivos y de armas. Bueno, ¿recuerdas cuando Canadá envió unos carros de asalto, unas tanquetas? Quemaron 2 y mataron a los policías con todo y policía adentro. Las quemaron. Todo adentro. Armamento de última generación canadiense, o sea, superado por la potencia de fuego, porque tienen incluso fusiles Barrett. Es un tipo de fusil que utiliza balas, proyectiles calibre 50, perforantes de blindaje medio. Entonces, imagínate tú, no hay posibilidad. Y además es un pueblo curtido en la supervivencia. Haití derrotó a los ejércitos napoleónicos, que era la primera potencia militar en el siglo XIX. Esa gente no le tiene miedo a nada. Esa gente ha atacado la caravana del personal diplomático norteamericano. No le tienen miedo a nada. Leonel Fernández por poco pierde la vida. Entiende, o sea, es un pueblo que, cuando tú, mira, hay 2 personas con las que tú no debes de pelearte. Con el que no tiene nada que perder y con el que tiene todo para perder. En el caso de Jimmy Cherizier es el más conocido. Atención, pero Jimmy Cherizier fue auspiciado por Jovenel Moïse, es un agente policial que estuvo al servicio de él. ¿Por qué ese esquema que tú preguntas? ¿Podemos ver las imágenes? Sí. Hay otros líderes de pandilla, que es bueno que el país lo conozca, porque sea como sea, esta aventura de asistencia militar policial va a generar una estampida de muchos de estos pandilleros para refugiarse. Y hay dominicanos participando en esas pandillas, es bueno que se sepa también. Entonces las caras más conocidas realmente es la de Cherizier, porque él, mira, ese es un dominicano, ese que ustedes ven ahí. Ese señor se llama, te voy a decir ahora su nombre. ¿Cómo va? Sí. Pero él tiene la madre haitiana. No, él es dominicano, él fue detenido de hecho el año pasado. Su nombre es, este señor, apellido Ortiz, te voy a decir exactamente cómo se llama. También hay otros más que tienen o uno de sus padres o la madre, que son... Y haciendo causa común con las bandas haitianas. Sí, ese se llama Molay Ortiz Mieses, alias Nec Ate. Nec Ate. Nec Ate. Nec es muchacho. En el creol muchas palabras se cortan. El creol es un idioma muy... se escribe como se habla, ¿entiendes? Entonces, esa ortografía uno a veces no la entiende, pero es que es fundamentalmente muy fonético el creol. Nec Ate era el segundo al mando de la banda de Tila Pli. Es bueno que pongan la imagen de Tila Pli. Tila Pli es la banda más dura que hay. No es Cherizier, la más cruel. Es la que tiene el barrio de Carrefour Feuille totalmente... Bueno, mataron 70 personas en lo que va de mes. 70. Este que ustedes ven ahí, ese es Claude Celestin. Celestin se le llama Chemechan. Claudie Celestin. Sí, pero su apodo es Chemechan. Chemechan. Es también conocido con el nombre de Stevenson Pierre. ¿Cómo? Sí, él y su papá forman parte de la misma banda y la banda se llama por su nombre, por apodo, Chemechan. Esas son gente que tiene rosarios de muerte. Esas bandas a veces se juntan y actúan en conjunto. Por ejemplo, la de Jimmy Cherizier, G9 Anfamiera, porque originalmente eran 9, pero eran 9 y se le han juntado otras más. Ese que está ahí, ese se llama Ezequiel Alessandre, alias C. Es el de la banda Bas Pilat. Y esa gente tiene la mayoría están ¿Qué ganan esas bandas?
Bueno, cuando asumen el control de un territorio. Exactamente. Dinero. Ahí extorsionan, es decir, si tienes un pequeño comercio, secuestran y la familia tiene que buscar lo que sea, son secuestros express la mayoría de ellos. Hay que pagarles un peaje para cruzar. Tú vas en un vehículo, te paran estos pandilleros, si no les pagas, pues te puede pasar cualquier cosa, te incendian el vehículo o puedes morir. Y actos de delincuencia barbárica común se han vuelto cada vez más regulares. Violaciones de mujeres. Es una manera de aterrorizar a la población. El comportamiento es fundamentalmente terrorista. También le brindan protección a empresarios y a políticos, y es como se originó este fenómeno de las bandas. ¿Qué es lo que se antepone a esto? Porque toda acción le corresponde también una reacción. Están surgiendo un movimiento que le llaman el de bois calais. El bois calais es madera pelada, bois de bosque, en francés sería bois, entonces le dice a las matas, a los árboles también le dicen bois, lo en creol. Calais es como pelado, cuando tú pelas algo con un cuchillo, lo descortezas, le quitas la corteza. Entonces eso tiene unos personajes distribuyendo miles de machetes para fomentar la autodefensa barrial. Entonces esa gente hace justicia por sus propias manos y a los que se entiende que son pandilleros los agarran y los picotean y los incendian. Eso es lo que nos viene para acá. Eso es lo que está pasando actualmente en Haití. Sí. Ustedes buscan pero ¿qué pasa? Detrás de eso hay políticos también. Por ejemplo, hay uno que le llaman NEC Arab, que significa algo así como el chico árabe. Usted escribe NEC, N-E-G, Arab, y busca en YouTube para que usted vea. Yo te mandé algunos enlaces, no sé si lo pudieron ubicar en el YouTube. Ese hombre repartiendo miles de machetes. Machete para que la gente se defienda. Ya en el poco tiempo que nos queda, en un minuto, que le quede a la gente en qué estamos, es decir, y qué debemos ver como país en estos momentos. Con la mayor preocupación que la intervención militar policial, que no tiene momento preciso de iniciarse, va a generar un baño de sangre ahí y mayor violencia e inestabilidad. El presidente, si se le puede llamar así, Ariel Henry, en el fin de semana convocó a algunos líderes políticos para disque ampliar el Consejo Provisional, lógicamente en el cual él siempre preside, pero que el resto de la oposición, que está nucleada en el llamado Acuerdo Montana, por el hotel en donde se celebró ese convenio, que reúne 120 organizaciones de toda la sociedad civil, pues dice, pero es que en toda solución tú te quedas presidiendo y tú no eres legítimo gobernante. El tema es que si como requisito sine qua non de la pacificación de Haití, Ariel Henry queda presidente, el resto de la población y del espectro político no lo va a aceptar. Entonces, incluso hasta el mismo señor Cherisier, que tiene un discurso político, atención, él no es solamente un pandillero, él tiene un discurso político, controla el 80% de Puerto Príncipe, territorialmente. Hay que sentarse con ese señor porque ¿qué vas a hacer? Un baño de sangre, ¿cuántas víctimas colaterales va a haber? O sea, no hay condiciones para que por la forma militar se logre pacificar sin que eso arroje una masacre absoluta. Qué pena no tener más tiempo, pero está todo dicho. Está todo Lo que dicho. nos espera no es Los nada dominicanos bueno. atentos. Hay que seguir. Continuamos, volvemos Gracias. en unos minutos en la recta final con el licenciado Francisco Campos del Movimiento Seguros con Luis.